Buenos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente con vosotros para seguir tratando el libro del Éxodo y seguimos con el tema de Moisés. Algunos dirán que cómo es posible que se siga hablando del Antiguo Testamento, pero es que tiene tantas enseñanzas que desconocemos que quiero remarcarlas e indicarlas a las personas que le interese. Nos quedamos la semana pasada en el momento en que Yahvé dijo a Moisés: pon esto por escrito para recuerdo. Lo pone el libro del Éxodo 17:14. Los sucesos de Masá y Meribá. Pues, ¿qué pasó allí? ¿Qué ofensas no harían a Dios para que siglo tras siglo Dios haya querido que sigamos con este recuerdo? Porque hay que recordar que los israelitas se olvidaron totalmente de lo que Dios había hecho y empezaron un nuevo ataque a Moisés y Aarón, que eran los representantes de Dios. Y esto es como hacerlo directamente a Dios, que no se nos olvide. Y claro, las consecuencias de todo esto es que empezaron pronto los problemas y aparecieron los amalecitas, que era un pueblo que quería eliminar al pueblo de Israel que pasaba por allí. Los israelitas no sabían combatir con armas, porque se habían dedicado toda su vida pues a trabajar en Egipto como esclavos. Es posible que tuvieran armas de las que le cogieron a los egipcios cuando el paso del Mar Rojo. Pero sí que Moisés sabía de otras armas más eficaces, que es estar con Dios, creer en la misión que Dios le encomendó. ¿Qué importa si los enemigos son más poderosos y experimentados? Porque teniendo la ayuda divina, lo tienes todo. Así que Moisés ordenó a Josué, que era un buen estratega, que se encargara del combate. Y le dijo: yo estaré sobre el vértice de la colina con el cayado de Dios en la mano. Nos lo cuenta Éxodo 17:9. Y así, mientras uno se defendía con armas, el otro, el pueblo de Israel, a través de Moisés, con las manos en posición de oración, estaba con Dios. Si nuestra confianza fuera total como en este caso de Moisés, pues repetiríamos aquello que dice: Dios y yo, mayoría absoluta. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Josué preparó a los israelitas, era una persona valiente, pero no estaba experimentada en estas luchas, como sí que lo estaban los bandidos que tenía enfrente. Y necesitaban la ayuda divina. Y por la forma en que ocurrió, Dios se preocupó de que eso no hubiera duda. Porque mientras Moisés tenía alzado en la mano con el cayado, llevaba a Israel ventaja. Pero cuando por cansancio bajaba la mano, pues ganaba Amalek. Y como de la oración de Moisés dependía la victoria, y la postura era para cansarse, aunque le pusieron debajo una piedra para que se sentara,
las manos se le bajaban por cansancio. Entonces, dice el texto, que Aarón y Hur sostenían sus manos y así no se le cansaron. Y Josué derrotó a Amalek al filo de la espada. Éxodo 17, del 12 al 13. Y fijaros, de este suceso Dios quiso que quedase por escrito. ¿Os habéis enterado? Acción y oración. No solamente oración, tú pon de tu mano todo lo que puedas, que ya se encargará Dios, si oras, del resto. No como algunos, ya se encargará Dios de arreglarlo. El problema que yo he creado, ya se encargará Dios de arreglarlo. No, hombre, no. Arréglalo tú, pon tu voluntad y todo tu esfuerzo en arreglarlo y Él pondrá el resto. Y seguro que hay victoria, seguro. No se os olvide, cada cual en la misión que Dios le ha encomendado, con permiso de Pemán, por el arreglito que voy a decir. No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que Dios nos mande hacer. Pemán dijo lo que tenemos que hacer. Hay un detalle más que no podemos dejar pasar. Al ordenar ponerlo por escrito, dice que debe quedar en los oídos de Josué. Los exegetas nos dicen que con ello se prescribe la transmisión oral del suceso. Así, Ricciotti y los profesores de Salamanca, al comentar que debe quedar en los oídos de José, dicen: es una alusión a la tradición oral tan importante en la historia de Israel y en la Iglesia. Sigue el camino del pueblo de Israel y pasan 3 meses cuando llegan al Sinaí. A partir de lo que allí sucedió, el Sinaí quedará en la Biblia como rodeado de santidad, no antes, como también nos advierten algunos exegetas. Toda la historia anterior es, según los exegetas, como un preanuncio y preparación del pueblo. Los profesores de Salamanca dicen: estos capítulos son los más importantes del Antiguo Testamento. Moisés ordenó una preparación de 3 días y por mandato divino prohibió que nadie subiera a la montaña. Guardaos de subir vosotros a la montaña, les decía Moisés, y de tocar el límite, porque quien tocare la montaña morirá. Nos lo cuenta Éxodo 19:12. El cuadro era impresionante. El monte Sinaí era todo humo. Dice el Éxodo que Yahvé había descendido en fuego. El monte temblaba, truenos y relámpagos, y un fuerte sonido de trompetas. Dice el Éxodo 19:19. Moisés hablaba y Yahvé le respondía mediante el trueno. Una imagen que representa la majestad inaccesible de Dios. Dios se irá revelando poco a poco a su pueblo. Lo irá haciendo a medida que los hombres sean capaces de asimilar la revelación. En aquel momento era preciso impresionar a aquellas gentes sencillas y presentar al Dios de sus padres, al Dios verdadero y único, con toda su majestad y poder, como único Señor de las fuerzas de la naturaleza.
comparar el conocimiento que podían adquirir de Dios aquel pueblo con el que tenemos los del Nuevo Testamento, los del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, que según San Juan en la primera carta 4:8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Para llegar a este conocimiento tuvo que llover mucho y el Espíritu Santo irse manifestando ascendentemente. En esta gran teofonía Moisés recibió de Dios la ley del Decálogo, los 10 mandamientos, que no prescribirán jamás. Como se ve, no son mandamientos nacionalistas, sino universales. Analizad el Decálogo y que expresa claramente los principios fundamentales de toda obligación religiosa y moral. Deberes del hombre con Dios, de la criatura con el Creador. Son los 3 primeros mandamientos. Y los otros 7 son deberes para con el prójimo. En última instancia, no pide Dios más que obrar en todo momento con los demás como yo quiero que los demás obren conmigo. Aquí lo dejamos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, que seguiremos hablando de Moisés y del libro del Éxodo. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.